aunque este es el último de las bienaventuranzas. Les voy a pedir que se pongan otro momentito de pie, como reverencia a la palabra. Amén. De ahí pasamos a la oración. Luego ya toman su asiento. Pues vamos a leer juntos esos 3 versículos. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya. Bendito Señor, gracias Padre Santo, una vez más, Señor, un domingo más, estamos en su presencia, Padre bendito. Padre mío, otro domingo más, Señor, para poder exponer tu palabra, Señor, pero le ruego, Señor, toma mi vida, Padre amado. Toma, Señor, mis labios, Padre Santo, que solamente, Señor, tu palabra, Señor, porque es el que se necesita ser escuchado, Señor, salga de mis labios, bendito Dios, aleluya. Y mis hermanos, Señor, puedan, Padre Santo, atesorar, guardar, Señor, y ponerlo en práctica, bendito Dios, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, aleluya, amén y amén. Ahora sí pueden tomar su asiento, mis hermanos. Santo, aleluya. Se pueden acomodar, pero sin dormir. Amén. Aleluya. Santo, poderoso Señor. Bueno, como les digo, verdad que es el último de las bienaventuranzas, el último, el verso 10 que vamos a tocar. Bendito sea el Señor, como hemos venido diciendo, ¿verdad? Ya en otras ocasiones, en esta misma serie de sermones, ¿verdad? Porque no sé cuántas semanas llevamos, cuántos domingos llevamos en este capítulo, en estos versos, pero ya este es el último, pues a lo mejor igual el domingo, pues la otra parte, ¿verdad? Si no alcanzo a dar hoy, pero ya prácticamente estamos terminando. Amén. Amén. Gloria al Señor. Espero que hayamos aprendido algo. Bendito sea el Señor. Bueno, como en otras ocasiones, ¿verdad? Hemos dicho en estos sermones, muchas de las personas que escucharon originalmente este sermón en ese monte deben haber experimentado pues una profunda decepción. ¿Por qué? ¿Por qué se decepcionaron? Porque el pueblo judío, mis hermanos, el pueblo de Israel, por años había esperado la llegada del Mesías, ese Mesías prometido. Y muchos de este pueblo de Israel, se habían hecho la idea de que una vez que se cumpliera la promesa, ellos recibirían enormes beneficios una vez que viniera el Mesías. Bendito sea el Señor, que los pondría ellos a la cabeza, ¿verdad?, de todas las naciones, de todo el mundo. Aleluya. Y pues ellos escuchan, ¿verdad?, que ese Jesús el que vino, él decía que él era el Mesías. Entonces, por consecuencia, ellos llegaban a esa conclusión, ¿verdad? Lo que ellos estaban esperando al rey que los libertara de esa opresión, romana, ¿verdad? Pero podemos ver, ¿verdad?, que aquí
las palabras de nuestro Señor Jesucristo no se acomodaban con las expectativas que estas personas se habían imaginado o pensado, ¿verdad?, escuchar. Nada de lo que ellos habían pensado, se habían imaginado que iba a pasar, nada de eso estaba pasando. Todo lo contrario, todo lo contrario. Nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo todo lo contrario. Oh, bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, en primer lugar, nuestro Señor Jesucristo, aleluya, Él estaba hablando ahí en ese monte, en ese sermón que Él estaba dando, ¿sí? Estaba hablando de privilegios, pero no de un grupo nada más, o de unas personas que comparten una cultura, una lengua, una religión. No, porque podemos ver también que la palabra, ¿verdad?, en ningún lugar de este discurso mencionado o de que lo que ellos pensaban, pues nada de eso se les estaba diciendo al pueblo judío. ¿Sí? Ellos esperaban, ¿verdad?, que el discurso que Jesús empezara a dar, que mencionara el hecho de que ellos eran judíos, disfrutarían de alguna bendición especial por el hecho de ser judíos. Recordemos que Jesús vino al pueblo judío. Por eso es que luego hablo mucho de ese pueblo, del pueblo judío, del pueblo de Israel. Esto era lo que muchos de estos hombres y mujeres suponían. Ellos esperaban que su Mesías, ¿sí?, que en aquella ocasión, ¿verdad?, se pararía en ese monte y se dirigía a ellos diciendo algo como esto, ¿no? Bienaventurados vosotros, el pueblo de Israel, porque vuestro es el reino de los cielos. Ellos esperaban escuchar eso. O bienaventurados vosotros que habéis sufrido opresión, porque ellos venían de mucha persecución, ellos venían de mucha esclavitud, ¿sí?, de esa humillación, del maltrato, del desprecio, ¿sí? Al contrario, aleluya, ellos escuchaban, pues ya estoy aquí, Jesucristo diciendo eso, ¿verdad?, ya estoy aquí, de ahora en adelante van a empezar a disfrutar todas las bendiciones y todos los beneficios que por ser descendientes de Abraham les pertenece. No, o sea, ellos escuchaban algo así, pero nada de eso estaba sucediendo. Pero sí, resulta que nuestro Señor Jesucristo ese día, el sermón que Él estaba dando, algo muy distinto de lo que ellos habían pensado, de lo que ellos querían escuchar. Como hoy en día también pasa, ¿verdad? Cristo comenzó diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos y solo de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sí? Y vemos todas las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. ¿Sí? Porque solamente de ellos es el reino de los cielos. Imagínense el impacto de estas palabras que hizo en los corazones de estas personas, porque no estaban esperando eso. Aleluya, no estaban esperando escuchar lo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo.
Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice, Israel, el asunto no radica en que seas judío, sino que seas pobre en espíritu. Santo, poderoso Señor. Nuestro Señor Jesucristo estaba describiendo a personas, a individuos, ¿verdad? Individualmente, no a ningún pueblo en particular, no a un grupo de personas. Él estaba refiriéndose a cada persona individual. Porque la salvación es personal. Personal, individual. La salvación no es colectivo. La salvación no es porque estamos aquí y todos juntos nos vamos a salvar. Amén. Si nos salvamos todos, qué bueno, ¿verdad? Pero la salvación es individual. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero hay otro detalle aquí que les debió de haber llamado la atención aún más a estas personas en aquel día. Y es que el reino que el Señor estaba ofreciendo, pues era espiritual. Nada se menciona acerca de las riquezas terrenales, de poder político o de cambios sociales o económicos. O sea, nada de eso estaba diciendo él, porque ellos estaban sometidos a Roma y ellos pensaban que los iba a liberar de esa opresión de Roma, ¿verdad? Pero nada de eso estaba sucediendo. Aleluya. Entonces, lo que se promete aquí es consolación, misericordia, comunión con Dios. Y eso, pues como que no encajaban en esa visión que ellos tenían, en esa visión terrenal de ese pueblo judío. Aleluya. Ellos esperaban otro tipo de ofrecimiento, pero Cristo les hace ver en este discurso que la verdadera felicidad del ser humano, mis hermanos, la verdadera felicidad del hombre no está en esas cosas que ellos pensaban o que ellos soñaban disfrutar. Ese reino que ellos se imaginaban, que ellos tenían en mente, no son las riquezas, mis hermanos. Dice Cristo, ni es el lujo, ni el poder, ni la fama, ni el dinero es la felicidad del hombre. La verdadera felicidad del hombre, mis hermanos, es el saber que sus pecados han sido perdonados. Amén. Amén, sí, esa es la verdadera felicidad. ¿Sí? Es que nuestra verdadera felicidad es que sabemos o que tenemos que saber que hemos sido aceptados por Dios como sus hijos. Sí, que ahora nosotros podemos disfrutar porque podemos tener comunión con Él. Ahorita que acabamos de adorar, que acabamos de alabar, pues acabamos de tener comunión con Él, acabamos de hablar con Él, estamos hablando de Él, de su palabra, ahora Él nos está hablando por medio de su palabra. O sea, tenemos comunión con Él. Santo. Y dice, no importa cuántos bienes terrenales, ¿verdad?, uno pueda tener en esta vida presente. Si no tenemos estas bendiciones que disfrutan los hijos de Dios, pues, como en la mañana también decía la hermana, ¿verdad?, pues no tenemos nada. Si no tenemos a Cristo, si no tenemos el perdón de Cristo, no tenemos nada, aunque tengamos unas 3 casas. Amén, porque porque nuestros bienes no nos van a salvar. Aleluya. Entonces todo lo que se pueda ver, lo bonito, el brillo, el esplendor de este mundo, es pasajero, mis hermanos. Es pasajero. Todo se va a quedar aquí. Nada nos vamos a llevar. Amén.
veces trabajamos tanto, mis hermanos, pero nada de eso nos vamos a llevar. Lo que importa es nuestra alma, porque el día que partamos de esta tierra, nos vamos a tener que parar delante de ese trono blanco, delante de Dios, y vamos a tener que rendir cuentas. ¿Qué hicimos con nuestro tiempo? ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿Cómo le servimos a Dios? Vamos a tener, y no solamente eso, de toda nuestra existencia vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. Amén. Por eso todo lo que podemos ver también, como decía el apóstol Pablo, ¿sí? Que el que no mira más allá tiene la vista corta, ¿sí? Porque no puede ver, porque sus ojos nada más ven lo terrenal, no ven lo que hay más allá. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo puede ser feliz un hombre con una conciencia culpable? ¿Cómo puede ser feliz un hombre con un futuro incierto? ¿Sí? Porque yo he escuchado, ¿verdad? Muchas de las personas dicen, pues solamente Dios sabe dónde, cuando me muera, Dios sabe dónde me va a poner. Y no es así, mis hermanos. Cuando nosotros venimos, leemos la palabra, venimos a Cristo arrepentidos y confesamos que Él es nuestro Salvador y el Señor de nuestra vida. Amén. Pasamos de muerte a vida, pasamos de las tinieblas a la luz. Entonces sabemos que estamos caminando en la luz, que estamos en el camino correcto, que nos estamos encaminando hacia el reino de los cielos. ¿Sí? No es que Dios, que Dios me ponga donde me quiera poner. No, mis hermanos, eso es un pensamiento equivocado. ¿Sí? Porque si no, ¿para qué estamos aquí? Si Dios me va a poner, para ver dónde me pone, pues mejor disfruto allá y pues ya, a ver dónde me pone. Pero yo sé que si Dios disfruto allá, ya sé cuál es mi lugar. ¿Cuál es mi lugar? Si disfruto allá en el mundo, baile, borracheras, todo lo que hay allá en el mundo. El infierno. El infierno. Así tan sencillo es. Tan sencillo es. Ya sé cuál es mi lugar. Como cuando también estamos sirviendo al Señor, sobre todo cuando nos hemos arrepentido, vivimos para el Señor y creemos que Cristo murió y resucitó al tercer día. Sabemos que Él ha tomado nuestro lugar, entonces sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito. Entonces, mis hermanos, la verdadera felicidad, así como dice en el Salmo 32:1, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Sí, o sea, dichoso, feliz aquella persona que su pecado le ha sido perdonado. Y entonces dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Entonces sabemos que dice que la persona, ¿verdad?, es dichoso, es feliz. Aquella persona que ha sido perdonada. Por eso es que sabemos que nos estamos dirigiendo ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se están dirigiendo, mis hermanos? Hacia el cielo. Hacia el cielo. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, pues solo disfrutan aquellas personas cuyos pecados
pecados han sido perdonados y cuyas transgresiones han sido cubiertos. Esos hombres y esas mujeres han sido reconciliados con Dios. Viven delante de Él y reciben todos los beneficios de un Padre. Ahí sí ya entra todo, ¿verdad? Ya entra todo lo que la hermana predicó en la mañana. Todas las bendiciones. Amén. Pero, sí, todos los que viven delante de Dios reciben los beneficios del Padre. Los que han sido perdonados. No antes vienen los beneficios de ese Padre. Porque a veces queremos los beneficios, pero no queremos nada con Dios. ¿Sí? Queremos nada más las bendiciones, todos los beneficios, pero yo no quiero a Dios como Señor, o lo quiero como mi Salvador, pero no lo quiero como Señor en mi vida. Si nada más quiero que me salve, pero no lo quiero como Señor, porque sí, como el Señor es el que decide en tu vida, cuando le permites que sea el Señor de tu vida. ¿Sí? Y a veces queremos nomás una parte, pero no queremos la otra parte. No queremos el compromiso, pero queremos la salvación. Santo. Bendito sea el Señor. Y son esos y no otros los beneficios que podemos obtener, ¿verdad? En el reino de Cristo. Lo que acabamos de leer, ¿verdad? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aleluya. Y también el apóstol Pablo nos dice lo que es el reino de Dios. Dice que no es comida ni bebida, sino es justicia y paz en el Espíritu Santo. Y los que van a Cristo buscando otros beneficios, pues serán defraudados o serán decepcionados, como el pueblo de Israel, como el pueblo judío, ¿verdad? Que al escuchar el sermón del monte, ellos escucharon, pero quedaron confundidos, quedaron decepcionados, porque no eran las palabras, porque no era lo que ellos estaban esperando. Santo. Porque Jesús, como nos dice el apóstol Pablo, lo que vino a ofrecer es justicia y paz y gozo en el Espíritu. Con estas cosas en mente, mis hermanos, pues vamos a pasar a estudiar esta última de las bienaventuranzas. Amén. Las que, mis hermanos, si los que hemos estudiado, ¿verdad? Las 7 bienaventuranzas que hemos estudiado, la verdad, a mí, en lo personal, se me han hecho fuertes. Porque no es lo que yo pensaba, es lo que dice la palabra. ¿Sí? Se me han hecho chocantes, sorprendentes, o a veces hasta dice uno, ay no, pues está muy exagerado. Entonces, así como el pueblo judío se le hizo de esa manera, sí que les fue chocante, les fue exagerado para ellos, ¿verdad? Que oyeron en su momento ese sermón. Y la verdad sí se ha hecho muy, muy fuerte, y con lo que acaba, ¿verdad? Aquí el sermón del monte. Bueno, ahí no acaba todo, porque vemos que ahí sigue, ¿verdad? Entonces, originalmente, esta última tiene que haber sido, pues, la gota que derramó el vaso. ¿Sí? Entonces, el Señor concluye con esta sección de este sermón del monte, ¿verdad? Con el verso 10, que dice, bienaventurados los que padecen persecución. ¿Sí? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aún chocante más todavía, ¿verdad? Porque
ellos tenían la ley de Moisés, ellos se regían, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, y ahora les cambian totalmente el panorama, pues sí les ha de ver chocado, les ha de ver, pues ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Qué cambió aquí? Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, felices, dichosos, o sea, con una dicha plena sois cuando por mi causa os vituperen, cuando os persigan y cuando los hombres digan toda clase de mal contra vosotros, siempre y cuando sea mintiendo, porque a veces sí tenemos la culpa, ¿verdad? Y pues ahí sí nos hacemos las víctimas. Entonces la palabra dice: siempre y cuando sea mintiendo, gozaos y alegraos. O sea, no es verdad, me levantaron un falso o están diciendo cosas que yo en verdad no hice, pues que lo digan, ¿verdad? Entonces yo me alegro, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero antes de pasar a estudiar, mis hermanos, esta última bienaventuranza, quiero hacer notar dos diferencias entre esta última bienaventuranza y las anteriores. En primer lugar, hermanos, o sea, si hemos venido poniendo atención, si esta es la única bienaventuranza que el Señor lo hace más detallado. Amén. En los 3 versículos. Las demás bienaventuranzas, pues solamente sus declaraciones eran más sencillas. Como por ejemplo, el primero, ¿verdad? Que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, ellos recibirán consolación. Pero en este caso, sí, en estos versos, nuestro Señor Jesucristo lo hace más extenso, lo especifica más en los versículos 11 y 12. ¿Sí? Lo que dice en el verso 10 lo especifica más en el 11 y 12. Entonces dice: el Señor no quiere que ninguno de los suyos se haga esperanzas falsas, mis hermanos. ¿Sí? ¿Cuáles esperanzas falsas? ¿Sí? Él no era como muchos predicadores de ahora. ¿Sí? Porque pues también muchas personas dicen: bueno, las religiones todas son iguales, todo es lo mismo, todos nos conducen a Dios. Y no es verdad, mis hermanos, porque hay muchos predicadores, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, como los del Evangelio de la Prosperidad, que es más notable, ¿sí? Ellos hacen el llamado, ¿verdad? Si vienes a Cristo, tus problemas se van a resolver. Eso lo hemos escuchado infinidad de veces. Si vienes a Cristo, curará todas tus enfermedades. ¿Sí? Porque en la cruz Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestras enfermedades. Es verdad, eso dice la palabra. Pero no, eso no es la forma de evangelizar, mis hermanos. Aleluya. Por lo cual, mis hermanos, es un error evangelizar de esa manera. Porque, ¿qué va a pasar si la persona no se cura? El que usted le dijo que se va a curar. O peor aún, si la persona se muere. ¿Qué cree que va a pasar? La que usted le dijo o la que yo le dije que Dios lo iba a sanar. Siempre puedo pagar la mentira que están hablando. Eso es lo que va a pensar, exactamente. Me dijo pura mentira. O Dios se equivocó, o Dios es mentiroso, o me dijo mentira. Entonces,
Los que nos equivocamos somos nosotros, porque Dios nunca se equivoca. Amén. Amén. Dios no se... ¿Por qué no podemos decir eso? Porque nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios para esa persona, cuál es el propósito de Dios con esa persona. Por eso es que no podemos decir eso, porque no lo sabemos, solo Dios sabe. Amén. Amén. ¿Sí? Y muchas veces por causa de nosotros, pues dicen, ay no, pues ese no es Dios. ¿Sí? Digo, no es el tema, ¿verdad? Pero podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, en este sermón del monte, Él se sentó ahí y les empezó a decir lo que estas personas no estaban esperando escuchar. ¿Sí? Ellos estaban esperando escuchar que pues venía a quitar, a libertarlos de ese yugo romano, a darle todos los beneficios. Ellos eso estaban esperando. Entonces, es lo mismo ahora, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, a veces los que nos equivocamos somos nosotros, no Dios. Entonces, podemos ver que Cristo no era ese tipo de predicador. Él no es como, pues, esas personas o esos lobos, ¿verdad?, que procuran atraer a la gente, a sus seguidores, a través, así como dice la palabra, de vanas y falsas promesas. Entonces, en segundo lugar, debemos notar que también hay una diferencia, ¿sí?, en estas palabras. Estas bienaventuranzas que hemos estudiado hasta ahora nos describen lo que el cristiano en esencia o busca las cosas, o que las cosas que el cristiano busca y anhela, y la forma de cómo el cristiano se comporta. O sea, hasta el versículo 9, hasta ahí hemos estudiado. Entonces, estas bienaventuranzas nos describen lo que el cristiano en esencia es, y las cosas que el cristiano busca y anhela, y la forma de cómo el cristiano se comporta. Pero ahora podemos ver que nuestro Señor Jesucristo pasa a describirnos, ¿verdad?, cuál ha de ser la reacción del mundo para con los cristianos, ¿sí?, o hacia los cristianos. Bendito sea el Señor. Sí, por lo que son o por anhelar lo que anhelan, por comportarse como se comportan. Santo. Cualquiera podría pensar, pues esta persona es buena persona, ¿verdad? Tiene buen carácter. Y pues, pero nuestro Señor Jesucristo, en este sermón del monte, en estas bienaventuranzas, ¿sí?, lo que Él está diciendo de lo que va a pasar con aquella persona, amén, después de obtener, ¿verdad?, bienaventurados los pobres en espíritu. Y al último dice lo que va a pasar con uno. Santo Dios. Entonces el Señor nos advierte que seremos, ¿qué?, perseguidos. Sí. Amén. En la misma medida en que manifestamos al mundo nuestras virtudes, o las virtudes de Cristo, ¿verdad?, que obtenemos por medio del Espíritu Santo. Aleluya. De las que habla aquí en cada versículo que hemos leído. A esa misma medida se intensificará también la persecución. Oh santo, o sea que entre más busques a Dios, más persecución va a haber. Entre más te parezcas a Cristo, más persecución va a haber. Y uno dice, pero ¿cómo? Se escucha como contradictorio
lo que escuchábamos en la mañana, pero no, mis hermanos, porque también pues disfrutamos, ¿verdad?, de las cosas de Dios. Hay cosas que se disfrutan. Aleluya. Entonces, hoy vemos esta última bienaventuranza. Aleluya. Yo creo, como les decía, pues no termino hoy. El próximo domingo yo espero terminar. Pero mi deseo, mis hermanos, es que el Espíritu Santo pueda usar estas palabras para que nosotros podamos, ¿verdad?, comprender. Primero, ¿sí?, que nos ayude a evaluarnos, a analizar nuestro cristianismo a la luz de estas bienaventuranzas, de lo que hemos visto anteriormente, del 3 al 9. Amén. Sí, que nos ayude a evaluar nuestra fe cristiana, si verdaderamente somos cristianos. O sea, de eso se trata la palabra, mis hermanos. Nosotros mismos nos tenemos que analizar, que evaluar. En verdad, lo que dice aquí, ¿así ha sido o me hace falta? Y si nos hace falta, pues pongámonos en las manos del Señor, pidamos al Señor. ¿Sí? Entonces, en verdad, eres pobre en espíritu, eres manso, lloras por tu pecado, esas cosas que no puedes dejar, anhelas la justicia, eres limpio de corazón, eres un pacificador, eres misericordioso. ¿Sí? Entonces, esta octava bienaventuranza nos lleva a evaluar nuestra fe indirectamente, ¿sí?, de cómo reacciona el mundo ante nuestro carácter, o la familia ante nuestra forma de ser. Amén. Aleluya. Sí, entonces que el Espíritu Santo pueda usar estas palabras, mis hermanos, para consolarnos si por causa de nuestra fe estamos experimentando en carne propia lo que este pasaje nos enseña, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces dividiremos en dos partes esta enseñanza. En primer lugar, veremos la realidad de la persecución en la vida del cristiano, como punto número 1. Como el segundo punto, la causa de esta persecución. Entonces veamos el punto número 1, la realidad de la persecución en la vida del cristiano. Aleluya. Podemos ver que Cristo no está diciendo aquí que los verdaderos hijos de Dios siempre han sido, más bien Cristo nos está diciendo aquí que los verdaderos hijos de Dios siempre han sido y serán perseguidos por el mundo. Esa es básicamente la enseñanza. Esa es la enseñanza del verso 10. ¿Sí? Que los verdaderos hijos de Dios siempre han sido y serán perseguidos por el mundo. Amén. Amén. Así que para que cuando algo esté pasando, siempre y cuando levanten falso contra uno, siempre y cuando digan mintiendo las cosas. Amén. Entonces los verdaderos hijos de Dios siempre han sido y serán perseguidos por el mundo. Aleluya. La pregunta también sería, ¿por qué son perseguidos los cristianos si son mansos, si son limpios de corazón, si son incluso pacificadores? ¿Por qué los persiguen? Suena contradictorio, pero es así, mis hermanos. Si hemos leído, ¿verdad?, las escrituras lo más
lo más posible o la mayoría de los libros, ¿verdad? Y vemos la historia de la iglesia. O sea, la historia de la iglesia lo confirma lo que la palabra nos dice. Bendito sea el Señor. Fue la justicia de Abel lo que provocó el celo y el odio de Caín. Hasta que finalmente Abel fue asesinado. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Abel, dice la palabra de Dios, que él agradaba a Dios. Por eso su hermano lo mató, no por otra causa. Santo. Pero pues Abel no fue el único, fue el primero, ¿verdad? Fue el primero, pero no fue el único. Fue el primer muerto del género humano. Santo Dios. ¿Sí? Aleluya, porque en Hebreos, en el capítulo 11, lo leen en su casita, todo ese capítulo, porque es todo el capítulo, lo anotan. Nos hablan de aquellos santos que por ser santos y por causa de su fe experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá. Bendito sea el Señor. Pobres, angustiados, maltratados, escondiéndose por los desiertos, por los montes. Hombres y mujeres pagaron un precio por su fe. Y así, si seguimos leyendo las Escrituras, si llegamos al Nuevo Testamento, encontramos la misma historia. Casi todos los apóstoles murieron martirizados, aserrados, apedreados, partidos por la mitad. Pero su recompensa, mis hermanos, ahora es ocupar un lugar muy alto en el reino de los cielos, estos varones. Amén. Amén. Santo. Sí, alguien dijo una frase, ¿verdad? Estos hombres de fe se distinguieron más por sus sufrimientos que por sus honores. Aleluya. Vamos a leer 1 Corintios 4, 9 al 13. Búsquenlo. 4:13. Capítulo 4, verso 9 al 13. Corintios 4. Primera de Corintios 4, 9 al 13. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Si alguien lo tiene, lo puede leer en voz alta. Amén. Amén. Adelante, mi hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. 9 al 13, ¿verdad? Amén. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Dos y 13. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo,
el desecho de todos. Santo, poderoso Señor. 14. Hasta ahí, mi hermana, hasta ahí. El 11 dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. No, hombre, tremendo, tremendo de verdad. Tremendo. Claro que, pues, este tiempo, ¿verdad? Nosotros vivimos nuestro cristianismo, ¿cómo lo puedo decir? Muy tranquilamente. Pero si nosotros salimos allá afuera, si hablamos de Cristo, probablemente padezcamos, ¿verdad? Quizás no igual, pero padezcamos. Santo Dios. Hasta ahorita nosotros hemos comido. Hasta ahorita nosotros tenemos comida. Ellos padecían hambre. Tremendo pero esto no está descartado para todo cristiano. Amén. Sí, esto es para todos nosotros. O sea que también dice el apóstol Pedro que no nos sorprendamos, ¿verdad? Si nos vienen estas persecuciones. Sí. Ser un hijo de Dios es un privilegio, pero también un privilegio padecer. Aquí, como acabamos de leer en el verso de Mateo, en el verso 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, así como estos hombres tienen un honor alto allá en el cielo, ocupan un lugar, ahora sí que privilegiados, pero padecieron aquí en esta tierra. Entonces el cristianismo, mis hermanos, no es siempre todo color de rosa. A veces tal vez nos podamos quedar sin comer por causa de Cristo, cuando andas por allá por la montaña, si nadie te dio de comer. Yo escuchaba un testimonio de un pastor y fue a un lugar, no recuerdo a qué lugar, pero lo recibieron en una casa, pero en esa casa no le dieron de comer. A lo mejor ellos pensaban, pues trae dinero que vaya a comer, y no le ofrecieron comida, y ahora sí que hizo ayuno a fuerzas, porque no le dieron de comer, creo que los 2 días que estuvo ahí, y pues no llevaba dinero, y pues ayunó. Entonces son como esas cosas que a veces no lo estamos esperando, pero es para enseñanza de nosotros. Aleluya, bendito sea el Señor. Como que es un poquito contradictorio, pero podemos ver que también tenemos que ver la otra cara de la moneda del cristianismo. Amén. Amén. Sí, dice el apóstol Pablo, nos difaman y nosotros rogamos por ellos, nosotros oramos por ellos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria, como la basura, como el desecho de este mundo. De hecho lo dice ahí, el desecho de todos. Entonces, mis hermanos, el sufrimiento no fue exclusivo de los apóstoles. A lo largo del cristianismo, a lo largo de la vida cristiana o de la historia cristiana, de la era apostólica, tuvieron que enfrentar, pues, persecuciones, todos los cristianos. ¿Sí? Enfrentar fieras, enfrentar persecuciones del Imperio Romano, porque Roma es el que los perseguía más. Aleluya. La iglesia católica, mis hermanos, cometió atrocidades hacia el pueblo cristiano. ¿Sí? A partir del siglo XII, ¿sí? Con el surgimiento de la terrible Inquisición, la Iglesia romana, ¿sí? Armada con el poder
de la espada, ¿sí? Dejó a la iglesia de Dios durante varios siglos. Los reyes de la tierra dieron su poder a la bestia y se sometieron a ser pisoteados. Aleluya. Entonces, esta iglesia de Roma, mis hermanos, alcanzó tanto poder que de verdad en esa Edad Media mató a tantos cristianos, a muchos cristianos, comenzando con un grupo de hermanos que se denominaban valdenses en Francia, y de ahí se extendieron a todo lugar, ¿sí? Y donde llegaba la mano, el brazo de la Iglesia Católica, imponía su dominio. Imponía su dominio. ¿Sí? Ocurrió la misma historia en Inglaterra, en la época de los puritanos. ¿Sí? Estos hombres tuvieron que pagar ese precio alto por ese empeño de mantener la pureza. ¿Sí? Tuvieron que pagar un precio muy alto. Aleluya. Por órdenes del rey Enrique, dice la historia, cuenta la historia, Enrique VIII, sí, que unos años más tarde, ¿verdad? Este hombre pues mandó a matar un tal hermano Guillermo Tindel. Pero años más tarde este rey sería sustituido por su hija que se llamó María. Estaba viendo ahí un poquito en el internet cómo se ve María. Santo Dios, tiene cara de mala, ¿sí? Entonces por su hija María, la cual emprendió, mis hermanas, tal persecución contra este grupo de personas, grupo de puritanos que se llamaban en aquel entonces. Esta mujer, en su afán de volver a instaurar el catolicismo romano en Inglaterra, ¿sí?, persiguió y mató a tantas personas. ¿Sí? Y ahora la historia lo recuerda como María la Sanguinaria. Así lo busca, María la Sanguinaria, y ahí les va a salir. Así lo recuerdan, María la Sanguinaria fue una perseguidora de gente que creía en Dios. Y así podríamos seguir pues dando ejemplos, mis hermanos, de cómo en el transcurso de estos años que ha habido, ¿verdad?, el cristianismo, no sería difícil de demostrar de todo lo que ha pasado, de todo lo que han pasado los verdaderos hijos de Dios. Siempre han sido y serán personas perseguidas mientras vivamos en este mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nunca hizo maldad, ni se halló en su boca engaño, dice. Él fue el máximo ejemplo de la mansedumbre y del amor desinteresado. Y si nosotros ese es nuestro ejemplo, pues podemos ver, ¿verdad?, nuestra vida, cómo fue la persecución, y también por qué mataron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él recibió en su carne propia el odio y esa hazaña, ¿verdad?, de ese mundo que aborrece la santidad y la justicia. Aleluya. Podemos ver en San Juan capítulo 15, 18 al 20. Creo que ya estamos terminando. No, falta unas 2 horas, pero terminamos. San Juan capítulo 15.
15, verso 18. Si alguien lo puede leer, 18 al 20. ¿Alguien lo tiene ya? Amén. Amén. Adelante, mi hermano. 15, 18 al 20. Amén. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Santo. Amén. Serán perseguidos, dice el Señor. No podrán evadir esa persecución mientras estén en el mundo. Si a mí, dice, a mí me hicieron, y ustedes no son mayor que su Señor. Ustedes solamente son siervos. Aleluya. Mis hermanos, esa parte viene integrada, viene con el paquete en la vida cristiana. Eso es así, mis hermanos. No vamos a poder hacernos a un lado. Pero yo me pregunto, mis hermanos, si nosotros como cristianos de ahora, en este tiempo, en verdad, si hubieran estas persecuciones como sufrieron nuestros antepasados, ¿usted sería cristiano? Poderoso Señor. Si ahora, mis hermanos, a duras penas queremos congregarnos, a duras penas queremos alabar al Señor, a duras penas queremos venir a la iglesia, lo más seguro es que sí no fuéramos. Y lo digo con tristeza. Lo digo con el dolor de mi corazón. Si ahorita porque, no vine porque me dolió aquí, no vine porque me dolió allá, no vine porque, bueno, en fin, no vine porque, sin fin de pretextos. ¿Qué clase de cristianos somos? En verdad, mis hermanos, debemos analizar nuestra vida cristiana. Debemos analizar nuestra vida cristiana. Si sonara la trompeta hoy, ¿usted cree que volaría? ¿Que se iría con el Señor? Analicemos nuestra vida, mis hermanos. De verdad que cuando estudias algo y a mí me gusta estudiarlo y ver las imágenes, o sea, como que ver las imágenes de las persecuciones, aunque son imágenes, son recreaciones, pero en verdad digo, no, Dios, o sea, si esto estuviera pasando ahora, no hubiera, creo, ningún cristiano. Sí, porque ahorita somos cristianos, pues, tibios. ¿Y qué va a pasar con los tibios? Pues, calientes a
sentarnos a consecuencia, porque dice la palabra también, si preferir mejor tibios fríos y no tibios, porque el Señor es voluntad. Eso va a pasar con los tibios. Hechos 14, 22. Santo poderoso Señor. De verdad, mis hermanos, esto nos debe de traer una reflexión. Debemos de esforzarnos. El Señor no quiere nada a la fuerza, sino quiere que lo amemos. Y si lo amamos, si nosotros vemos, si queremos a una persona, nosotros nos esforzamos por estar con esa persona. Y si nosotros amamos al Señor, tenemos que esforzarnos. ¿Qué dice mi hermano Eulogio? 14:22, Hechos 14:22. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. El apóstol Pablo, diciendo a los hermanos de Antioquía, animándolos, no es opcional, eso no es una posibilidad, mis hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aleluya. Y escribiendo la carta a Timoteo, el apóstol Pablo también le dice que el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecería persecución. ¿Sí? El Señor nos dice simplemente, sí, que los cristianos son y serán perseguidos. ¿Sí? Y perseguidos por una razón particular. Por una razón particular. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, a nuestra segunda pregunta, la causa de la persecución. Pero eso lo vamos a ver en 8 días. Amén. Bendito sea el Señor. Pues terminamos, mis hermanos. Espero que en verdad reflexionemos en nuestra vida cristiana. Santo, poderoso Señor.